Shabbat Shalom a todos, Dios les bendiga. Vamos a nuestras Biblias, por favor, después de sentarnos. Vamos al capítulo 1 de Levítico, Vayikra. Qué bendición, estamos entrando al estudio, ya entramos esta semana, al estudio del tercer libro de la Torá, Vayikra, Levítico. Y tengo una expectativa muy grande en mi corazón de compartir esta tarde esta verdad. Tengo gran carga en mi corazón para compartir esta verdad. Tengo un peso espiritual muy profundo al pretender compartir esta verdad. Y le pido al Señor que nuestras vidas se adecúen a los estándares del Señor. Qué bendición, terminamos Bereshit, Génesis. ¿Y cuál podría ser una síntesis de Bereshit? El Señor llama a un hombre, a una familia y establece una nación. Ese es el resumen de Bereshit, de Génesis. El Señor forma una nación para que sea su pueblo. El Señor forma un pueblo para tener un pacto con ese pueblo, para que ese pueblo sea su exclusiva propiedad. Pasamos a Éxodo, y en cumplimiento de una profecía dada a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, Israel desciende a Egipto por comida, y allí a la muerte de José son esclavizados. Y viene ese gran acto precioso de redención. Y hay algo importante. Israel es sacado, y la palabra clave es apartado. Grabemos en el corazón esa palabra. Apartado. Y pregúntale al Espíritu que audite tu corazón. Dile: Espíritu Santo, audita mi corazón. ¿Realmente vivo como un apartado? ¿Entiendo lo que significa ser apartado? Y la verdad, muy pocos lo entienden. Muy pocos viven como tal. Muy pocos entienden el honor y el privilegio de ser apartados. Podemos venir a una congregación y no vivir como apartados. Podemos venir a una congregación, no pensar, no reaccionar como gente apartada. Son dos cosas muy diferentes. En este tiempo, con la bendición de la restauración, yo he entendido algo. He entendido que la Torá es exactamente esa definición que hace el autor de Hebreos, que la palabra es como una espada de doble filo que parte el alma, parte el espíritu y también parte relaciones. ¿Saben por qué? Porque los que no caminan como apartados, no viven como apartados, no entienden su identidad, a la final no resisten este caminar. Tengo que decírselos con todo mi corazón. Yo pienso que antes de entrar a estos tiempos, podíamos, ¿cuál sería la palabra? Quisiera usarla correctamente. Camuflarnos. ¿Saben qué es un camuflaje? Es un traje que confunde de algo que es y no es. Podríamos camuflarnos en un estilo de vida religiosa, o adoptar un lenguaje, unas palabras, pero yo lo que he descubierto con la Torá es que no me permite esa oportunidad. Porque si algo estrecha las cosas y las definiciones dejan de ser un abanico y se vuelve algo tan conciso, tan concreto, es la Torá. Haz esto,
no hagas esto, si haces esto tal cosa, si no haces esto tal otra. Se acabaron las definiciones largas, las explicaciones largas. No, aquí no existe eso. Entonces, eso significa la vida de un apartado. Eso significa la vida de un apartado. Entonces Dios aparta a su pueblo y hasta le llena de situaciones y acciones para que sea notorio que es apartado. Aparta el pueblo y lo pone ahí en el desierto, y el final de ese capítulo 40 de Éxodo levanta una casa, su morada. Hasta ahí vamos con Éxodo, ¿verdad? Levanta su casa, levanta su morada. ¿Para qué? Para que su novia entre a morar con él. Igualito, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Pero, ¿quién entra ahí? Entonces viene Levítico, Vayikra, son las instrucciones para vivir con él. Y todo lo que vamos a ver, pídele al Espíritu del Señor, pídale al Espíritu del Señor, lo que Él nos va a hablar en estos días desde Vayikra es, mira, tú eres mi novia, esta es mi casa, y así se vive acá adentro. Sin esto no vives, no entras, no puedes, porque yo soy alto, soy santo, soy apartado. Y los que realmente tienen ese anhelo, entonces queremos aprender a vivir como apartados en su presencia. ¿Qué dice el último capítulo de la Escritura? El último capítulo de la Escritura en Apocalipsis 21. ¿Qué vio Juan? Juan 21, 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, ese tabernáculo gigantesco, donde Él morará con su pueblo. Ahí cierra Apocalipsis, Revelación. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta. Esa palabra, grábala en tu corazón, dispuesta como una esposa ataviada, subraya ataviada, para su esposo, para su marido. Eso fue lo último que Juan vio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes vamos a entrar allá? Bueno, los que aprendimos a tener intimidad con Él. ¿Y cómo se tiene intimidad con un ser santo? Sin ser santos no se puede. Por eso, en Mateo, Yeshua está hablando a gente que hizo milagros, echó fuera demonios, y les está diciendo, yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? No porque no hicieran milagros ni echaran fuera demonios, es que no tenían intimidad con Él. Porque la palabra conocer en la Escritura es equivalente de intimidad. La pregunta es, ¿Dios nos conoce? ¿De verdad puede tener intimidad con nosotros? Entonces, la figura más hermosa de la Escritura, y es un preámbulo, es la figura de una novia que ha firmado un pacto de bodas, legalmente está casada, pero no ha consumado la boda. Y estamos esperando que aparezca el novio. Y por eso la Escritura dice que Él vio a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a aprender en Levítico cómo ataviarnos de manera correcta para tener comunión con el Señor. Ahora, ¿quién nos puede ataviar? Él mismo, por su ruaj, a través de la Escritura. Todas las figuras de la relación del Padre con Israel son la figura de un esposo y una esposa. Así habla la Escritura. Por ejemplo, aquí en Ezequiel 16, esta es una introducción apenas. Te atavié con adornos, está hablando el Señor a Jerusalén. Puse brazaletes en tus brazos, esto es Ezequiel 16, 11 al 14, y collar a tu cuello. ¿Quién hace esto? El Ruaj. ¿A quién? A gente que tiene comunión con Él. ¿En dónde? En la Torá. Es imposible que tú y yo nos estemos ataviando para entrar a las bodas sin Torá. Es imposible, no se puede. Dice, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza, así fuiste adornada de oro y de plata. Visualicen una novia. Y tu vestido era de lino fino, seda, bordado,
comiste flor de harina, de trigo, de miel, de aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Estás preparándote, prosperaste hasta llegar a reinar, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A ver, visualicemos a un ser santo y apartado, que va a enviar a su hijo santo y apartado para entrar en bodas con nosotros. Dice aquí, el rey me ha metido en sus cámaras, dice el libro de Cantares. Ahora, tengo que ser sincero con ustedes. Tengo que ser sincero, muy sincero y muy honesto con ustedes. Y les tengo que decir algo. La palabra novia es una palabra que vale muy poco para la gente de la cultura occidental. La palabra novia realmente no vale nada. Y yo le pido a usted que piense, que cuando usted escucha la palabra novia, ¿qué viene a su mente? En el siglo XXI, en la cultura occidental. Nada. Ah, no, él es mi boyfriend. Ah, no, ella es my boyfriend. ¿Y qué más? No sé nada más. No hay nada claro, no hay pureza, no hay limpieza, no hay fidelidad, no hay pacto, no hay nada. Eso significa novia. Imagínense nosotros tratando de hacer la imagen de una novia dispuesta para el esposo. Tenemos que quitarnos los lentes oscuros con que nosotros leemos la palabra novia. Y tenemos que lavar el corazón desde la escritura y entonces decir, esto es una novia en el corazón de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en la escritura, Dios no hace nada sin propósito. Primero, levanta un pueblo para que sea su pueblo. Lo aparta y construye una casa para él morar allí. Esa es la cámara secreta del rey en el lugar santísimo. Pero ¿cómo podemos entrar allí? Entonces viene Levítico para enseñarnos cómo es que podemos tener intimidad con él. ¿Tiene sentido? Mucho sentido. Pero quitémonos los lentes oscuros. Porque mire, la mayoría de nosotros, seres caídos, de pronto la relación de pareja que tenemos hoy es la tercera o la cuarta. De pronto ni casados estamos algunos. Es como nosotros podemos leer en la escritura la palabra novia pura, ataviada para el esposo. ¿Tiene sentido? Esa es la triste realidad. ¿Qué leen nuestros hijos con la palabra novio o novia? Nada. Yo en estos días leía algo increíble y me da dolor. Lo digo con humildad. Se casa mi suegra, mis niños llevarán las argollas. ¿Qué leen esos niños? ¿Cómo así que la suegra se casa y los nietos llevan la argolla? O sea, no hay una concepción de lo que es pureza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos leer de una esposa que está ataviada para entrar en las bodas con el cordero? Y además, si a eso le aumentamos una supergracia, todo es válido, todo se puede, yo soy salvo, siempre salvo, yo ya soy salvo. A Dios no le importa, sino que me va a llevar al cielo a cantar alabanzas sin número por la eternidad. Nada que ver. Nada que ver. Una fantasía más gigantesca no puede haber. Entonces, ¿qué es realmente Levítico? Bueno, yo no he podido encontrar una mejor explicación de cómo una novia se prepara para entrar a la recámara secreta que leyendo Levítico. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a ver. Y esta tarde al menos espero que usted haya leído los 5 primeros capítulos de Levítico y yo voy a tratar de adecuarle algunas cosas, no todas. Tal vez la palabra en Reina Valera que aparece allí al leer el capítulo 1 es holocausto. Sí, leyeron holocausto, ¿verdad? Realmente la palabra es ofrenda. ¿Sí? Es ofrenda. La palabra holocausto es una palabra del latín. La palabra es ofrenda. Y realmente en Levítico, si usted leyó los primeros 5 capítulos, usted encontró que hay 6 clases de ofrendas. 6 clases de ofrendas diferentes. Ahora, si usted leyó con atención y todos leímos con atención, vemos que la mayoría de las veces o hay un novillo que tiene que ser de 1 año, que tiene que ser sin defecto, ¿sí?
o un cordero o un cabrito que tiene que ser de 1 año sin defecto, o si la persona era tan sencilla en su economía que no tenía ni lo uno ni lo otro, traía una palomita. Pero nadie podía entrar allá sin nada. Sí. No podía, no se podía, no se puede. Ahora, también ustedes, si leyeron con juicio, leyeron que hay una serie de, por ejemplo, cereales, lo leímos. Bueno, yo estoy seguro que sin contexto podemos perdernos en esa lectura. Por eso la iglesia, la congregación, te prepara la parachá. Ahora, si tú no la lees, te costará entender cómo es nuestra santificación. La gran verdad es que un apartado saca tiempo para la Torá. Si un apartado no saca tiempo para la Torá, no se está preparando como novia. No podrá hacerlo. Y en la cultura que nosotros vivimos, es una cultura de mucha distracción, de mucha perversión. Por eso necesitamos como congregación congregarnos, ir a la Torá y obedecerla. Voy a hacer solamente para empezar un resumen de lo que ustedes debieron leer de 6 tipos de ofrenda. No va a ser tan técnico, te aseguro. Va a ser bien hermoso y te va a demandar bastante si tú lo deseas. Venir a un servicio de Levítico o de la lectura de la parachá implica que ninguno de nosotros debería salir de aquí neutro. Debería salir de aquí contrito y humillado. Debería salir de aquí arrepentido. Y debería salir de aquí con determinaciones muy claras en su corazón. ¿Les parece que vale la pena? Venir a un servicio en estos días implica que no podemos salir neutros. Espero que ninguno de nosotros salga neutro de aquí. Del que habla hacia abajo. Y le pido al Ruach que hable a nuestro corazón. Ustedes leyeron que había una ofrenda de ascensión. Ascensión. Esa se llama una olá. Y está en Levítico del 1 al 17. Vuelve y lo expresa en Levítico 6 del 8 al 13. Voy a hablar específicamente esta noche de esa ofrenda de ascensión. Porque es lo mínimo que pide el padre de su novia. Había también una ofrenda minjá, que es una oblación, ¿sí? Y esa está en Levítico 2, del 1 al 16, estoy haciéndote un resumen, no te creas que voy a ser tan técnico. También en Levítico 6, 14 al 18. Y esa era una ofrenda de cereal, muy distinta a la ofrenda de ascensión. También había, o leyeron que hay una ofrenda hatat, que es un sacrificio por el pecado. Y esa está en Levítico 4, del 1 hasta el 5, 13. También leímos que hay una ofrenda de asham, de sacrificio de culpa. Y espero que ustedes hayan leído detalladamente lo que es un sacrificio de culpa. Y entendamos 2 cosas. Una cosa es el perdón. Y otra cosa es la restitución. También vimos que había un sacrificio de consagración que se llama milum en hebreo, y esa está en Levítico 6, 19 al 23. Y también leímos que hay unas ofrendas de paz, de shalem, y esa está en Levítico 3 del 1 al 17. Todo esto debimos haberlo leído. Ahora, yo sé que para eso estamos aquí, para darnos contexto, pero yo sé que lo que la congregación te entrega todos los días en el devocional tiene la suficiente ilustración. Le pido el favor, levante la mano los que toman tiempo para leerla y déjenla arriba, que toman el tiempo, les felicito, síganlo haciendo, no dejen de hacerlo, me alegra mucho. Ok, y también vamos a específicamente ahora mismo en particular, vamos a leer Levítico 1, del 1 al 13 y vamos a quedarnos allí. Levítico 1, del 1 al 13. Tienen sus escrituras abiertas. Y voy a leer aquí y yo espero que tú disfrutes de este tiempo y que salgas con una determinación y un entendimiento preciso en tu corazón. Levítico 1, del 1 al 13. Antes de hablar de Levítico 1, del 1 al 13, quiero decirte algo. Una novia apartada
una novia ataviada, una novia pura en el criterio del Padre, no en el criterio del mundo. En el criterio del mundo, una novia santa, pues ¿dónde lleva la falda? ¿Hacia arriba o abajo? Y si tiene escote o no tiene escote, eso no está en la Escritura. Eso ni siquiera lo discute una mujer de Dios. Ni siquiera tiene que nadie normatizarle, porque ella ya determinó en su corazón lo que yo te voy a compartir esta noche. Entonces, una novia apartada es una novia santa. Ahora, yo quisiera poder esta noche o esta tarde definirte a ti y a mí, y que tú y yo nos fuéramos con algo muy claro en el corazón de lo que significa santidad. Y si solo podemos revisar Levítico 1 del 1 al 13, y tú y yo nos podemos llevar una clara idea de lo que es santidad de manera práctica, ¿sí? Entonces el Padre nos habrá ayudado en esta tarde. Leamos con atención aquí Levítico 1 del 1 al 3. Llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, capítulo 1 de Levítico del 1 al 13, habla a los hijos de Israel. Ahora, miren esta figura. El Padre construye un tabernáculo, que es una figura del cielo. ¿Y para qué? Pues para hablarte. Para hablarte. Y tú y yo necesitamos que Él nos hable. Ahora, tabernáculo está ahí. Es una figura del cielo. Hoy el tabernáculo es tú mismo, yo mismo, porque Él quiere hablarte. Ahora, si tú no vas, ¿te hablará Él? Si tú no abres Torah, ¿te hablará Él? Si tu tiempo en la Torah es casi nada o nada, ¿te hablará Él? ¿Te enseñará lo que significa santidad? De ninguna manera. Entonces dice que el tabernáculo estuvo terminado en el capítulo 40 de Éxodo. ¿Para qué? Pues para que Dios hable, pues para que tú y yo vayamos. Si ven que todo en la Escritura tiene un propósito, todo tiene una función. No hay nada que no tenga una función de las cosas que Dios diseñó. Un tabernáculo, vosotros sois el templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Pregunta él. Ahora, yo les hago una pregunta. El apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois real, sacerdocio, nación santa. Eso lo lee cualquier cristiano de una facilidad, todo el mundo lo tiene en memoria. ¿Verdad? Que ese fue un versículo de memoria en la iglesia cristiana, ¿verdad? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí o no? Todos nosotros, trasegando por el cristianismo, ese versículo era de manera obligada, hasta lo cantábamos. Pero la pregunta es, si de verdad somos real sacerdocio, entonces, ¿cómo ministrar en el santuario si la Torah fue abolida? Porque lo que fue abolido, pues no nos da a nosotros la opción de ministrar como sacerdotes. Y ese es el gran y la triste realidad del pueblo cristiano, del cual yo he formado parte. Es que queremos ser sacerdotes, pero ignorar cómo se ministra en el santuario. Porque como todo está abolido. Y resulta que el sacerdote sumo se llama Yeshua. Y él, ¿cómo va a ministrar al Padre sin Torah? ¿Y cómo va a haber un pueblo, nosotros, que ministremos al Padre precedidos por el sumo sacerdote sin entender Levítico? Tiene sentido. Pero no, la Torah está abolida. En el Nuevo Testamento los creyentes se gobiernan por el amor. Entonces, por el amor, yo entiendo todos los secretos del Señor. No. Si hay un sacerdocio diferente, pero el sistema de purificación, de santificación es el mismo. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, dice aquí, habla a los hijos de Israel, versículo 2, y diles, versículo 2. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo es un adverbio de tiempo que indica frecuencia? Cuando me acuesto, cuando me baño, cuando como, cuando subo, cuando bajo, cuando me congrego. Usted no dice cuándo de vez en cuando. Usted dice cuándo con mucha frecuencia, ¿cierto? Cuando usted y yo decimos cuándo, es algo frecuente. Cuando alguno de entre vosotros
ofrece ofrenda a Yahweh. Les pregunto entonces, ¿es frecuente que un creyente que es un sacerdote del Altísimo presente ofrendas al Señor? Claro, porque aquí está el Padre diciendo, cuando usted presente ofrenda, dice de ganado, y entonces comienza a describir, de ganado, ya le dije, vacuno, ovejuno, o sea de vacas o de ovejas, haréis vuestra ofrenda. Y aquí está, si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, coloque un subrayado en su escritura y verá que usted va entendiendo esto. Macho sin defecto. ¿Quién es un macho sin defecto? Yeshua. Yeshua es un macho sin defecto, tierno de 1 año. Todo esto estaba mirando como una sombra profética a Yeshua, ¿sí? Macho sin defecto lo ofrecerá. Creo que el único que me puede decir es, Norvin, ¿cuánto vale un buen torito de 1 año de pura raza? Póngamelo en dólares. Él tiene sus toritos allá en Nicaragua, no se crean. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? $500. Y esta es una palabra de frecuencia. O sea, cuando yo invierto $500 para poner un torito tierno que tiene un tremendo futuro, que es un macho hermoso, que no tiene defecto. Cuando alguno de manera frecuente viene ante mí con un animalito hermoso, sin una sola mancha, sin un solo defecto y de tan solo 1 año, para ofrendarlo a mí. Ese animalito estaba mirando de manera profética a Yeshua. Pero en el caso de Israel, en el desierto, eso implicaba sacar un animalito de tus rebaños con mucha frecuencia cada que tú y yo lo necesitábamos. Y entonces sigue aquí. Macho sin defecto lo ofrecerá, y la palabra que sigue ahí es de su voluntad. Les ruego que subrayen esa palabra. Yo creo que esta noche con que yo me quede ahí va a ser maravilloso. No voy a compartir todos los detalles de la parashá, con que yo me quede aquí esta noche y lo logremos, va a ser hermoso. Subrayen, hermanos, de su voluntad, y coloque, diga, de mi voluntad. De mi voluntad lo ofreceré. Algo costoso. De mi voluntad lo ofreceré. ¿Dónde lo ofreceré? A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Ahora trasládense 4000 años más tarde, ya no está el tabernáculo y está el templo de Israel. El gran templo de la época de Yeshua, el templo de Salomón, restaurado. El segundo templo. Y sitúense en la puerta del templo que mira hacia el monte de los olivos. Y ese animalito era presentado a la puerta, pero era colocado allá en ese monte, donde había un terraplén que venía directamente a la puerta. Allá, frente a ese lugar, colocaron un día el Cordero de Dios, que fue inmolado. Y sigue aquí la escritura. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo delante de Yahweh. ¿Delante de quién traigo mi ofrenda? Delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Visualicemos esto, hermanos. El torito es inocente, es precioso, no tiene mancha, no tiene culpa. Y tú y yo ponemos nuestra mano sobre la cabeza del torito, del corderito, del cabrito. Y nos estamos identificando plenamente en lo que nosotros somos con él. Y dice, y será aceptado para expiación suya. Sigo leyendo. Entonces, yo voy a hablar de nosotros esta noche. Voy a hablar de la primera característica de una novia. Y le pido al Señor que me haga eficiente para decirte lo que te quiero decir. Entonces, ese torito hermoso, caro, sería degollado. Y no es que Dios sea un Dios sanguinario. No es que Dios sea un Dios sanguinario. Es que tú y yo teníamos que tener una manera de ser expiados.
Y por eso teníamos que poner nuestra mano sobre ese animal. Y por eso teníamos que identificar nuestra realidad de pecadores sobre ese animal. Y por eso el animal sería degollado. ¿Sí? Sería degollado. Y al ser degollado, por supuesto, lo primero que sale de ese animal degollado es su sangre. Y sale hasta la última gota de su sangre. O sea, ese torito, ese corderito con el cual yo me estoy identificando, está vaciando toda su sangre. Está entregando toda su vida. O sea que lo primero que una novia tiene, y es allí donde le pido al Espíritu del Señor que nos revele a nosotros y la Escritura haga una auditoría a nuestra vida. Es que nuestra vida, en primer lugar, ha sido entregada por entero a Yeshua. Ya no es nuestra, ya no nos pertenece. Eso significa santidad. Que mi sangre, mi vida por completo, representada en ese corderito, fue derramada. O sea, cuando el apóstol Shaul dice, ya no vivo yo. ¿Qué se espera de una novia? Claro, de una novia según la Escritura. ¿Qué se espera de una novia según la Escritura? Pues que su vida ya no sea de ella. Ya no sea de ella. Su vida ya no le pertenece. Su vida es entregada por completo, hasta la última gota, en este caso al Señor. ¿Es así tu entrega? De verdad, pídele al Espíritu Santo, de verdad yo estoy entregado al Señor. O Él me comparte a mí con alguien. Estamos hablando de santidad. Estamos hablando de una novia. Mi novia, yo la comparto con alguien más. ¿Algún varón se siente contento de compartir su novia con alguien? ¿Algún varón se siente realizado con la entrega de una mujer que es a medias? Por eso les digo, quitémonos los lentes oscuros de lo que significa novio, de lo que significa novia, de lo que significa pureza, de lo que significa limpieza. ¿Yo compartiría mi novia con alguien más? ¿O yo tendría el deleite y la alegría de experimentar que esa novia ha entregado por completo su vida y dice, ya no me pertenezco, yo te pertenezco? Es así la entrega de la congregación a Yeshua. Y sigue aquí la Escritura, degollará, ofrecerá la sangre y claro, la rociará alrededor del altar, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego dice, desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Quiere decir que ese animal que ha primero entregado toda su vida fue desangrado, está significando que tú estás entregando toda tu vida en el altar al Señor. Y no dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro único culto racional. Le pregunto, un cristiano, ¿cómo puede interpretar Romanos 12 sin leer Levítico 1? ¿Qué idea puede tener? No puede tener ninguna idea. Yo al menos tenía ideas muy parciales, pero aquí está diciéndome la Escritura, lo desollará y lo dividirá en sus piezas. A ver, quiere decir que este animalito, su cuerpo mismo, el diseño de sus músculos y de sus piezas, tiene una serie de cortes, los cortes de la carne. Una cosa es el lomo, otra cosa es la espaldilla, otra cosa es la pierna, y lo comienza a partir según sus partes, valga la redundancia. Quiere decir que tú has entregado tu vida entera al Señor y Él está comenzando a tomar parte tras parte de ti. Él va tomando parte por parte de tu vida. Él va tomando parte por parte de mi vida. Ahora, tenga en cuenta que el animalito ya murió.
Él ya no puede ofrecer resistencia para que el Señor tome parte por parte de su vida. O sea, al final el propósito del Señor es que su vida entera esté completamente entregada a Él. Pero dice, será una ofrenda de ascensión que sube en olor grato a Él. ¿Qué le agrada al Señor de mi ofrenda? Que sea completa y que sean todas las partes de mi vida, que no haya parte que yo me reservo. ¿Es así nuestra entrega? ¿Es así la entrega de una novia que se está santificando? Ustedes se han dado cuenta que lo que hace que empezamos este caminar, el Padre ha ido como que subiendo la intensidad de las demandas. El Padre cada día está tomando más de nosotros. Cuando empezamos este caminar, yo le dije a los más cercanos, dije, hermanos, esto no es un asunto cosmético. No es que tengamos que ahora tener estandartes, Judá, Leví, chofares, danza hebrea. No, no, eso es cosmético. Esto es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Lo primero que el Padre dijo fue, al comenzar, fue, entréguenme 24 horas a la semana que son mías, el Shabbat. Hay algunos que todavía están luchando con eso. Ni siquiera eso lo han entregado. Hay algunos que ni siquiera disciernen si es Shabbat, ¿dónde estoy? Si es Shabbat, ¿con quién estoy? ¿Cómo voy a celebrar Shabbat? ¿Estaré fuera? ¿Cómo lo voy a celebrar? ¿Cómo voy a hacer para guardar Shabbat fuera? ¿O es que se guarda cuando se está fuera y a veces sí y a veces no? ¿Iré a un lugar a celebrar Shabbat en medio de un ambiente que no honra Shabbat? ¿Pero de quién es el Shabbat? Es mío. Cada 6 días, 24 horas son mías. El Señor comenzó a pedir. Algunos todavía no hemos dado ese paso. Algunos ya lo hemos dado. Uy, qué rico dar 24 horas. Sí, qué bueno. Para que te enfoques en mí, para que me adores, para que no tengas otra conversación distinta. Pero no es todo. El Señor sigue pidiendo, el Señor sigue demandando. Está tomando parte de nosotros. Y saben, su proyecto es tomarnos completos. Te dejarás tomar por completo. Dejarás y permitirás que Él te vaya partiendo en pedacitos y cada día tome más de ti. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Cada día Él quiere más de ti. ¿Para qué? Para que sea una ofrenda encendida de ascensión. El salmista dice que mi oración sea como el incienso de la tarde. Que una vida de una novia que entrega todo su ser y que comienza a ceder más y más hasta que no quede nada de ella y todo sea de Él, no es así como dice Yeshua. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. A ver, ¿cómo es un hombre de Dios según esta perspectiva? ¿Cómo es una mujer de Dios según esta perspectiva? Bueno, yo ya sé que hay un día de la semana que no es mío. No me preocupa dónde voy a estar. Donde quiera que yo voy a estar, esas 24 horas no son mías. Y todo mundo tendrá que esperar, pero mi Señor no va a esperar. Nos está pidiendo poquitos. Pero no ha terminado ahí. Arreglemos cuentas con el Señor, dejemos que Él está cortando pedazos para Él. Y yo les suplico, por la misericordia del Señor, santifiquen comenzando por el Shabbat. Cuando usted comienza con el Shabbat, una cantidad de cosas hermosas comienzan a pasar. Y cada que el Señor nos da más demandas, tiene mayores niveles de bendición. Muy bien. Dice, aquí me voy a quedar. Lo desollará, lo dividirá y lo pondrá en el fuego sobre el altar. Los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos
sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. ¿Cómo el Padre quiere tu vida para Él? ¿Por dónde comienza? Toma tu sangre hasta que no quede nada de ti. La pregunta que yo me hago a mí mismo y que te hago a ti: ¿qué tanto tiene el Señor de ti? ¿Qué tantas piezas le has dejado tomar? Porque recordemos atrás, esta ofrenda es voluntaria. El corderito no tenía nada más que hacer que llegar ahí, pero es una figura de lo que yo estoy haciendo. El corderito era inocente, no tenía dominio, pero resulta que mi manera inteligente de hacerlo es: yo sí puedo hacerlo voluntariamente. Yo sí puedo hacerlo voluntariamente. Señor, ¿me pides el Shabbat? Te doy el Shabbat. Señor, ¿me pides que lleve una marca sobre mi cuerpo de que yo soy de tu pueblo? Ok, Señor, ten libertad. Hazlo, Padre. Claro, claro. ¿Me pides que sea notoria en mis vestiduras que yo te pertenezco? Sí, claro. ¿Cómo no, Señor? Él está tomando parte de mí. Fui al cardiólogo, me dijo el cardiólogo: ¿se quita su camisa, Señor? Sí. ¿Cómo no, Señor? Me quito mi camisa. ¿Se quita la camiseta? ¿Cómo no, Señor? Me quito mi camiseta. Veo que usted es alguien especial. Digo: sí, soy especial. Soy del Mesías. Soy de Yeshua. Mi camiseta contiene mis sisit. O sea, Él está tomando parte de nosotros. Quiero que a la entrada de tu puerta de tu casa se note que tú eres mío. Ok, pongo la mesusa. ¿Tiene sentido? Claro, Él va tomando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Te pido todo tu ser. Ahora, el cordero, el buey o la paloma están a merced del sacerdote, pero yo tomo la decisión de lo que yo entrego y de lo que no entrego. Yo tomo decisión de lo que quiero cuidar y de lo que no quiero cuidar. Porque si no, entonces el Señor quedaría siempre de tercero, cuarto, quinto, de último. Y les recomiendo, les pido de favor: vas a viajar, te va a coger el Shabbat afuera. ¿Cómo vas a tener control de tu Shabbat? Si es de Él. O ese día se sacrificó el Shabbat. Esa es una ofrenda que da la vida. La realidad no. La realidad no. Sigo aquí. Dice: pondrá fuego sobre el altar, pondrá la leña y los sacerdotes acomodarán las piezas. Lo primero es acomodará la cabeza sobre el altar, pero también acomodará, dice en Reina Valera, la grosura. ¿Sabemos qué es la grosura? A ver, ¿por qué es olor grato? Por la grosura. ¿Qué es lo que hace delicioso una barbacoa? La grosura. ¿Qué es lo que cubre las vísceras? La grosura. ¿Qué en la sabiduría del Señor hay sobre las vísceras? Grasa. Es una protección de las vísceras, la grasa. La grasa protege las vísceras, las entrañas. Pero en la Escritura, las entrañas se refieren a los afectos. La Escritura habla del amor entrañable del Señor. Cuando el Padre te ama a ti y me ama a mí, ¿con qué nos ama? Con las entrañas, con su entrañable amor. ¿Qué protege mis vísceras? La grosura. Pero esa grosura es quemada para que mis vísceras sean vulnerables. A ver, esa grosura huele rico, es grata. Dice: allá hay un hombre que está quemando el cerumen que cubre
sus vísceras, sus emociones no rendidas a Yahweh. ¿Qué es lo que te emociona más que las cosas del Señor? ¿Qué es lo que te saca de ruta así de rápido? Tus emociones. Nosotros aprendimos a vivir por emociones. Pregúntese usted a sí mismo cuántas emociones le sacan del camino de la obediencia al Señor. Queme la grosura, hágalo voluntariamente. ¿Qué es la grosura? Es mi resistencia a obedecer al Señor. Así no. No, eso sí no. No, eso todavía no. Eso tampoco. Y tenemos dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, expresada en argumentos. A mí me llama tanto la atención la vida de Abraham a los 99 años. Circuncida tu prepucio. Ah, bueno, Señor, 99 años. Les tengo que confesar, a partir de hoy ya no soy un pastor incircunciso. Y le doy gracias al Padre. Ya tengo mi marca que soy de Él. Pero yo me pongo a pensar en un hombre de 99 años. Un hombre de 99 años era para que le hubiera puesto todas las reservas al Señor. Señor, ¿no te has puesto a pensar que ya tengo 99 años? Estoy tan viejito, Señor. No. ¿Por qué? ¿Qué es la grosura? Es la resistencia propia. Todo lo racionalizamos, todo lo discutimos, hermanos. El Señor no discute con nosotros, el Señor nos da dirección. ¿Quién ha dicho que el Señor está diciendo, mira, tú verás si tal cosa? No, si tú haces esto, entrarás en pacto conmigo. Si tú haces esto, yo voy a bendecirte. Entonces, la Escritura está diciendo, andamos en la carne, pero no luchamos según la carne. Segunda de Corintios 10 del 3 al 6. Las armas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas en Elohim para destruir fortalezas. Hermanos, ¿cuántas fortalezas sociales, mentales, carnales se levantan para que obedezcas la Torá? ¿Cuántos impedimentos sociales, carnales, culturales tú levantas como fortaleza para desobedecer al Señor? Dile, Padre, quema la grosura de mis argumentos para que yo sea una novia pura que pueda entrar a tu santuario. Señor, solo tengo una mente grecorromana, lógica, discutidora, que le cuesta obedecer, que siempre me la he pasado lleno de reservas y de resistencias. ¿Qué era lo primero que había que quemar? La grosura. La grosura. Mire lo que dice aquí. Son poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Sigo leyendo. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la grosura? Razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pídele al Espíritu de Elohim que te revele todos tus razonamientos, toda tu discusión, todas tus argumentaciones, y dile, Señor, quema la grosura. Esa es una novia pura. Esa es una novia pura. Pero hermanos, nosotros no pretendamos acercarnos al Señor llenos de excusas y llenos de racionalizaciones. No podemos hacerlo. Él quiere un pueblo santo, apartado, el pueblo de su especialidad, un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Quitemos
destruyamos, eso te toca a ti y a mí, destruyamos fortalezas, destruyamos especulaciones, destruyamos razonamientos, y mire cómo son esos razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y miren lo que dice aquí: y pongan todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías. ¿Cuál es la grosura? Es la grasa que protege las entrañas. ¿Qué son las entrañas? En la cultura de la escritura, las entrañas son tus emociones. Hermanos, nosotros somos una cultura de gente muy emocionalista. Nosotros fuimos educados para vivir más por emociones que por principios. A nosotros nos mueve del piso del camino del Señor la final de un partido de fútbol, el cumpleaños de Mengano, mi cumpleaños. Nosotros no nos damos cuenta cómo todas esas cosas hacen parte de nuestro entorno emocional, cultural. Y nosotros con eso desoímos la voz del Señor. No quiere decir no te diviertas. No, yo me divierto. Ahorita en unos 2 meses yo cumplo 44 años de casado. Y lo voy a disfrutar. Y me voy a ir. Claro que sí. Pero voy a planear dónde me va a coger Shabbat. Y me voy a llevar mis implementos. Y llegado el momento. Entonces, las dos cosas. Pero no puede ser que una cantidad de cosas que no son del Padre me lleven a mí a violentar lo que es del Padre. Entonces, yo ya di mi sangre para Él, yo ya di mi vida para Él, o yo estoy lleno de mí y poco de Él. La pregunta es, ¿qué tengo yo de Él? ¿O tengo todo de mí? Porque si tengo todo de mí, hay mucha sangre en mí. Y la vida de la carne en la sangre está. Entonces soy carnal. Pero yo tengo que ser más detallista con mi amado. Yo tengo que ser detallista con mi amado. ¿Qué tal que yo le dijera a mi esposa: amor, viene mayo 26, te tengo una invitación, mi vida? Y me dijera: 26 de mayo, qué pena, Oscar, estoy ocupada y comprometida. Esa sería la respuesta de una esposa. No, yo no lo entendería. El padre menos. O que yo le dijera: mi amor, me perdonas, pero te dejo por unos días, chao, vuelvo en 3 semanas, mami. Mi esposa diría: ¿cómo? Hello, sir, what happened with you? You are crazy, man. Y el padre lo dice peor, más firme, porque él me ha dado tiempos, estaciones para él. Me ha dado tiempos y estaciones para él. ¿Se dan cuenta que el Padre está pidiendo más? ¿Cómo es que yo no puedo tener un control para honrar al Padre? No puede ser. Las entrañas representan mis motivos, las emociones, los deseos. Y había que ponerlas en el fuego. Ustedes han estado en una barbacoa cuando usted ponía vísceras de res. Eso tiene una fragancia espectacular. Y eso es grato al Señor cuando tú quemas tus emociones. No es que te vuelves sin emociones, no. Es que tus emociones ahora son santificadas para el Señor. ¿Entienden la diferencia? Yo ya no salgo corriendo por temporadas o estaciones. Sí, por unas temporadas y unas estaciones. Las micras, las santas convocaciones, mi Shabbat, mi luna nueva, mi Pesach, mis panes sin levadura, la cuenta del Omer, Shavuot, lo demás, porque yo soy parte de la esposa de él, va en segundo, en tercero, o tal vez no aparece. No porque yo sea un viejo aburrido, yo todavía tengo salud, tengo una esposa linda, pero ni aún así yo deshonro a mi padre. Y es así como debe ser.
las entrañas, nuestros motivos, nuestra conducta tiene que ser purificada, escuchen esto hermanos, por la Torá. Si tus emociones, tus motivaciones no están saturadas de Torá, el Padre no está tomando nada de ti. Y no te estás preparando como una novia para Él. Es que el tema es que estamos preparándonos. Todas las damas que aquí se casaron hicieron un wedding plan, ¿sí o sí? Y había una fecha límite, y había que estar ese día para la ceremonia, y había que hacer el ensayo, y había que hacer las uñas, y había que hacer el cabello. En lo espiritual, en unos días la voz del esposo va a sonar y muchos van a estar sin aceite, con las uñas largas, sucias, poco acicalados. Eso sí, podemos haber estado muy llenos de otras cosas. No tomamos tiempo para Él. Él no tiene nada de nosotros. No hemos soltado nuestra sangre para Él. Él ha querido tomar más de nosotros, pero nosotros estamos con argumentaciones altivas, con argumentaciones, las entrañas. Mi vulnerabilidad debe ser ofrecida, mis motivos, mi conducta. Fíjense una cosa, 3 cosas eran puestas ahí: cabeza, entrañas, primero la cera que había allí, la grasa, y las patas. Eso está implicando mi entrega al Señor. Eso está hablando de mi entrega al Señor. Mi entrega al Señor tiene que ser una olá, una ofrenda de ascensión, un olor grato. Cuando algo es quemado así de manera voluntaria, el Padre no se está gozando en el cabrito o en el cordero, está diciendo: allá hay un hombre, una mujer que voluntariamente quiere darme más y más. ¿Será que el Padre a cambio hará algo en la plenitud del Ruach sobre esa vida? La respuesta es sí. Aquí hay alguien que demanda, y saben una cosa, lo demanda todo. Y es de esa clase de ser que dice todo o nada. Así es Él. Pero valdrá la pena. Aquí dice en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué había que hacer con las entrañas? Lavarlas con agua. ¿Cuál es el agua? La Torá. Mis entrañas, mis emociones, mis reacciones tienen que ser lavadas con Torá. Lavadas con Torá. Señor, me diste una rica vida emocional. Lava con Torá mis emociones. Toma control de mis emociones. Mis emociones santificadas para que sean el fruto del Espíritu del Señor: amor, gozo, paz. No es una vida sin emociones, no, es que esas emociones, ese amor entrañable, eso debe ser bañado con agua, bañado con Torá. Nosotros tenemos que dejar que Él ciña nuestra vida. ¿Esto tiene una aplicación práctica? ¿Les parece que les estoy diciendo algo práctico? Muy práctico. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Salir, coger un papel, emociones, entrañas, cabeza, patas, no pies. A ver, Padre, ¿dónde mis pies no están caminando donde tú quieres? Aquí, aquí, aquí. Ok, el próximo ejercicio es que quiero que tú tengas más de esto que no te he dado. Tómalo, Padre. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a cuadrar mi vida para que esta área de mi vida camine hacia tus sendas. Señor, siempre veo que mi vida devocional, mi poder congregarme, siempre es afectado por estas cosas que me generan emociones que me llevan a desobedecerte. Señor, a partir de la fecha, yo voluntariamente quiero entregar esto. Voy entregando más. Ahora, ¿quién entregó primero? Él. Porque ese cordero lo representa a Él. Nuestros motivos, nuestra conducta tienen que ser purificadas por la Torá para que sean ofrecidos delante de Hachén como un olor agradable. El Padre nunca va a aceptar mis emociones si no son santificadas por la Torá. Ni mis motivaciones.
Y a veces tenemos motivaciones que no son santificadas por la Torá. ¿Qué quiere el Señor? Que el Ruach, el Espíritu de Santidad, tome y lave nuestra vida. ¿Y qué está pasando con eso? Bueno, el sacerdote tomaba la cabeza y la ponía allí hasta que la cabeza era quemada. Eso subía como un olor grato al Señor, que la cabeza de nosotros fue quemada. ¿Cómo así? Entonces nos quedamos sin cabeza. Todos nuestros pensamientos sin Él, lejos de Él, en contra de Él, son quemados. Señor, ahora llénalos de los tuyos. Harías un inventario de todos aquellos pensamientos nuestros que no son del Señor y comenzarías a llevarlos cautivos a Cristo Jesús y a la obediencia a su palabra. Esa es una vida de intercambio maravillosa. Estamos muy llenos de pensamientos, opiniones. Nos vamos dicen en Colombia, de bruces emocionalmente en tantas cosas porque no hay Torá. Parecemos, como dice la Escritura, que el hombre de doble ánimo es inconstante. Dice que es como la ola del mar llevada de aquí para allá. Cualquiera nos cambia el caminado con el Padre. ¿Qué le dijeron a Jesús? Porque Él es nuestro referente más maravilloso. Yeshua estaba ministrando y vinieron y dijeron: tu madre y tus hermanos quieren verte. Y Él hizo una pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu padre? ¿Quiénes son tus hermanos? Los que hacen la voluntad del Señor. Esas eran unas emociones bien ubicadas. No tuvo cuidado de su madre, sí, su madre física. Al morir le dijo a su discípulo Juan: ahí está tu madre. Estaba cuidando de ella. Y sabía a quién se le entregaba: a una persona que lo ama profundamente, a él, Yohanan. La entregó en un buen recaudo. Eran emociones balanceadas. Pero sus hermanos lo creían loco. Y su propia madre también. Han leído con juicio Juan, ¿no? Miriam y los hermanos de Jesús creían que él era loco. ¿O no? Y muchos de sus padres y madres y tíos y hermanos no creen que usted es loco. Claro que sí. De él es el lugar que les corresponde. Ámelos, cuídelos, ministrelos, pero no entre a su territorio donde usted no tiene autoridad para que ellos, por manipular sus emociones, hagan de su comunión con el Padre lo que ellos quisieron. Y fue una bonita causa, ¿verdad que sí? Una linda causa. ¿Qué decían los hermanos y la madre de Yeshua? Estaba loco. Porque él estaba entregado sin reservas. Y nosotros creemos que porque hacemos esa clase de cosas los vamos a ganar, los vamos a traer. Mentira. Estamos perdiendo de nosotros mismos. Estamos perdiendo autoridad. Perdemos, no ganamos. Podemos estar en tiempos maravillosos con la familia, pero que las emociones no reinen, que reine la Torá, que nosotros tengamos dominio, que nosotros tengamos control y que quede un fruto. Si queda un fruto, realmente ese tiempo fue del Señor. Muy bien. Aquí dice la Escritura cómo Él te va reclamando, pedazo por pedazo. Cuando te entregaste por primera vez a Él, Él te recibió con alegría. Tú te entregaste como su siervo, como su amigo. Él recibe tu vida y te da una nueva vida en lugar de la que tú le entregaste. Pero Él quiere más. Tengo que decirte algo a tus ojos.
Él no está contento con lo que tiene de ti ahora. Él te pide más. Y Él te dice que le has entregado muy poco. Él no está contento con lo que le has entregado ahora. Él quiere más. Y sabes, Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Entonces aquí tenemos este corderito que va voluntariamente, que se entrega poquito a poquito y que consume en el fuego todos mis pensamientos, todas mis emociones y mis paticas. Entonces ya mis caminos no son mis caminos, fueron quemados para que ahora yo camine a hacer su voluntad. Este sacrificio no queda nada. ¿Qué queda? Cenizas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que era tuyo y mío, tú y yo, voluntariamente lo entregamos. Esa es una ofrenda de olor grato. Uy, Padre, pero tú sí eres bien expresivo en lo que quiere de mí. Dice, yo quiero todo. Todos tus motivos, todo lo que, entrégalo. Luego entonces nos da una mejor perspectiva. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en Hechos 20:24, de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Saben cuál es el problema? Que estimamos nuestra vida muy valiosa para nosotros mismos. Uy, cómo nos queremos. Nuestras ideas son maravillosas, siempre tenemos la razón, siempre tenemos los motivos, ¿verdad? Pero el apóstol Shaul no está diciendo así. Dice, de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de que termine mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Yeshua. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde por mi causa la hallará. Y aquí en Lucas 22:42 dice, Padre, aparta de mí esta copa, no se haga mi voluntad. El Padre dijo que nos amaba como un pueblo único y especial. Nos sacó de Egipto para que le entreguemos el corazón. Entonces, cuando yo vengo a mi tiempo devocional, es un tiempo para que Él hable conmigo respecto de mis pensamientos, mi voluntad y mis emociones, y para que su Torah me ayude a alinearme, y para que yo me dé cuenta cómo mis emociones, mis pasitos y mis pensamientos o me alejan o me están acercando. ¿Cuál es la manera de acercarme? La Torah. La Torah. ¿Cuál es la auditoría de mi vida? La Torah. Cuando vamos a la parte de la escritura con el Padre, dile, revísame. Y aquí ya tienes al menos 4 cosas para que Él nos revise. La voluntad, los pies, ¿para dónde voy? Las emociones, ¿quién las mueve? ¿Quién mueve mis emociones? Mis pensamientos son los de Él. ¿Qué dice la escritura de Yeshua? En el rollo del libro está escrito de mí. Y algunos decimos, no, sí, pero ese es Yeshua. No, ese tiene que ser usted y yo. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Haga esa oración, hermano. Hagamos esa oración. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cómo se llama esta ofrenda? De elevación. Cuando nos entregamos totalmente al Señor, a sus ojos somos sumamente elevados. ¿Qué dirá el Señor hoy de nuestra elevación? ¿Cómo me diría el Señor esta tarde nuestra entrega? ¿Es voluntaria? ¿Todavía hay cositas que Él quiere? Él te va a decir. ¿No te parece maravilloso? Esa es la relación de un novio con una novia. Es así como un novio espera que la novia sea para él. Pero luego viene una ofrenda increíble. Hoy el Padre me reveló algo que en mi vida pastoral me he tardado 44 años en entender. Y le doy tantas gracias al Padre.
La siguiente ofrenda, y no voy a llegar a las 6, cuando alguna persona ofreciere oblación, era el segundo tipo de ofrenda. Estoy ahora en Levítico 2. A Yahweh, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá el sacerdote a los hijos de Aarón. De ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y la hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato a Yahweh, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman al Señor. Aquí está diciendo que esta era una ofrenda de cereal. ¿Qué significa el cereal? Vamos a Israel. Trigo, cebada, centeno, cereal. ¿Qué más? Cereal. El trigo, el centeno, el cereal son producto de mi labor. Son producto de mi labor, son producto de mi trabajo. El animalito es entregado y no queda nada. El animalito me representa a mí. Lo tengo que entregar hasta que no quede nada. El cereal tiene un poco de incienso, es traído al sacerdote. El sacerdote toma de ello un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hace arder para memorial. Es una ofrenda de olor grato a Yahweh. Pero aquí hay algo interesante. Lo que queda de esa ofrenda será del sacerdote, de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima. O sea que había una parte de esa ofrenda de cereal que era producto de mi trabajo, que no se quemaba y era entregada al sacerdote, y por supuesto el sacerdote comía de ella. El sacerdote comía de ella. La ofrenda de ascensión subía como un olor grato e indicaba todo lo que yo entregaba al Señor. Mi vida primero, la sangre, la cabeza, la grosura, las entrañas, los pies, todo mi ser tiene que ser entregado al Señor y no puede quedar nada. Entonces luego, como resultado de lo primero, yo vengo donde el sacerdote y de mi trabajo le entrego parte a él. Quiere decir aquí que yo entrego parte de mi servicio, de mi labor, a quien me ministra. Le entrego parte de mi tiempo para que yo sea usado en la casa del Señor. Entrego parte de mi tiempo, mi recurso, para que Él lo use. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos no han hecho lo primero y el pastor les está pidiendo lo segundo. Hoy me enseñó el Señor eso. Es que una vida que no ha sido entregada no puede dar nada al Señor. Su servicio será discutido, su servicio será lleno de condiciones, su servicio será olvidado. Y yo pienso que la frustración de un pastor es que en la medida en que uno quiere animar a otros a hacer el ministerio, encuentra mucha resistencia en las personas. ¿Y cómo van a entregar lo segundo si lo primero no se ha dado? El uno se quema por completo, el otro no. Hay una parte que se entrega para ser aprovechado, para ser utilizado. Hay parte de tu tiempo que tú entregas al Señor y lo haces bajo la guianza de quien te preside. Pero ¿cómo vas a hacer eso si lo primero no ha sido resuelto? Es imposible. Hoy he descubierto una gran cantidad
de frustraciones que yo soy el culpable de tenerlas. Es que el servicio a los líderes se da después de que yo efectivamente me he consumido en el altar del Señor. Por eso aquí el Señor dice en el Salmo 141, suba mi oración a ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí en Apocalipsis o Revelación 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuál es el orden? No se puede servir a Hachén sin servir al hombre. En este caso, servir en el santo y sano sentido de la palabra. Servir en el ministerio. Si yo no he entregado mi ser al Señor, es muy difícil que yo pueda, a un ser mortal de esta tierra, seguirle dirección. El ministerio es el resultado de personas que traen de su labor, de su vida, de su recurso, de su talento, y le dicen, pastor, yo quiero servir aquí. Pero el pastor debe verificar primero que esa persona se ha inmolado por completo al Señor. Segunda de Corintios 8:5. El apóstol Shaul está hablando de una ofrenda para los pobres en el primer siglo. Y dice que la gente de Macedonia dio más allá a pesar de su pobreza. Y dice, esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, escuchemos aquí, se dieron a sí mismos al Señor. Primero hicieron una olá, una ofrenda de ascensión, una entrega completa al Señor, y luego entregaron una minjá. Se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Primero se dieron al Señor, sacrificaron una entrega total al Señor. Luego se dieron a los apóstoles, a los líderes que Él había puesto sobre ellos. No se puede hacer una entrega total a Hachén en la práctica si no estoy en relación a un pastor o líder. Pero tampoco puedo hacerlo al pastor o líder si primero no me he entregado al Señor. El Padre busca adoradores. Y a veces hay situaciones del ministerio que son más conflictivas que cualquier otra cosa, porque no hay una obediencia genuina, porque no hay una rendición completa al Señor. El Padre busca adoradores, el Padre quiere un adorador. ¿Quién es un adorador? Es uno que se ha entregado por entero al Padre, que ha pasado por la experiencia de la olá, para que entonces pueda entregar la minjá, que ha entregado su vida toda al Señor para que Él la queme. Y entonces ese corazón entregado va a servir en la causa del Señor. Querido amigo, hermano, ¿has entregado al Señor tu corazón? La pregunta para irnos de aquí: ¿eres completamente suyo? Podemos decir que sí, pero tienes 4 medidas esta noche. Ve a casa con la amistad del Ruach y revisa 4 medidas: cabeza, entrañas, sebo y pies. Te aseguro que el Padre te va a decir, quiero más. Déjame cortar otro poquito. Quiero más de ti. Tus emociones no están lavadas por la Torá. Tus pensamientos no están lavados por la Torá. Quiero más. Cuando Yeshua fue a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, no. Y él le dijo, si yo no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Porque no hemos dejado que Él lave nuestros pies, nuestros caminos van en contra de la dirección de Él. Por eso no tenemos parte con Él. Porque no hemos lavado nuestras entrañas, no tenemos parte con Él. Porque nuestras emociones nos gobiernan a cambio de la Torá. ¿Qué quiere el Señor? Una novia entregada, sin mancha
sin arruga ni cosa semejante. ¿Cuál es el resultado maravilloso? ¿Saben cómo se llama? Su presencia. Y sin su presencia, en los días que se avecinan, y a mí no me gusta generar terrorismo espiritual, pero sí te puedo decir que muchos van a estar sin cobertura, porque no tienen entrega. Van a tener cero aceite. Y el Señor tendrá que decir: nunca te conocí, no tengo nada de ti. Es que no tengo nada de ti. No sé a qué hueles. No he experimentado el olor grato de tu entrega. No te conozco. El Señor conoce cada paso de fe y de obediencia de cada hombre o mujer que está circuncidando primero el corazón. El Señor sabe eso. El Señor quiere conocernos íntimamente. Y el gran reto y desafío de estos días es que si Él no nos lava, nosotros no tendremos parte con Él. Estamos viviendo momentos decisivos. Nuestra mente no lavada por la Torá nos lleva a postergar. El pastor está exagerando siempre la nota. Él siempre vive hablando de las noticias de Israel. Yo dejo para mañana lo que es hoy. No, hermanos, no. Hoy es el tiempo de dejar que Él lave con Torá las emociones, los pensamientos, los pies, la cabeza. Tus hijos y los míos nos van a agradecer una entrega genuina al Padre, porque serán incluidos, tal como Abraham intercedió por Sodoma y no habían 10 que hicieran Torá. Y por eso, porque no habían 10 que hicieran Torá, en ese lugar Sodoma fue destruida. Se necesitan 10 que obedezcan Torá para que no haya destrucción. Cada acto de fe, de obediencia y de entrega está indicándole al cielo que en este territorio hay gente que obedece Torá para que cuando venga la destrucción, Dios te guarde. Estoy hablando lenguaje profético para los días finales. Hay 10 en tu casa que guarden Torá para que cuando venga el tiempo difícil, el Señor te guarde. ¿Por qué Dios libró a Lot? Porque había un hombre que estaba intercediendo, aun cuando no había uno solo que guardara Torá, pero fue la intercesión de ese tío. Estos son tiempos especialmente maravillosos. Les animo a orar. Hoy tenemos un mejor parámetro, unos mejores lentes, nos quitamos los oscuros del siglo XXI para decir novia, nos ponemos unos lentes claros, nítidos, transparentes, 20/20, para entender lo que es santidad. ¿Qué es santidad? He esperado poderte comunicar desde la perspectiva del capítulo 1 al 5 del Levítico qué es santidad. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos en pie. Ofrenda voluntaria. Hermano, voluntariamente, solo tú lo puedes hacer. Voluntariamente. La vida tiene que ser vaciada de nosotros. La sangre. No puede haber nada de nosotros. Ya no vivo yo, vive el Mesías en mí. Hermanos, necesitamos vaciarnos de nosotros. La sangre de ese cordero fue derramada por completo. Tenía que morir. Tenemos que morir a nosotros mismos.
Hay demasiado de nosotros sin entregar. Hay muchas porciones que el Padre está reclamando y no las entregamos. Hay mucha argumentación altiva, mucha argumentación. Hay muchas vísceras, mucha grasa. Voluntariamente. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, piensa en ese cordero, el sacrificio vivo. Hermano, es vivos como entregamos voluntariamente. La Torá es tan maravillosamente clara, no me da pie a confusiones, porque las direcciones del Señor nunca son ambiguas. Cada uno de nosotros tiene ahora, hoy, un parámetro para cotejar nuestra vida. Creo que esta tarde llevamos bastante para revisar. A la luz de la palabra, a la luz de la palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tenemos por hacer? El Padre ya te habló y tú ya sabes. Haz un acto voluntario, trae algo voluntario. Nos hemos estado resistiendo a algo y el Padre lo está reclamando. Él te quiere por completo. Él me quiere por completo. Él lo dio todo. Él dio la sangre del Cordero hasta la última gota. Él nos redimió por la sangre del Cordero, pero no nos redimió para que sigamos viviendo a nuestra manera. Él está reclamándolo todo, hermanos. Entrega, hermano. Entrega. Entrega, hermano. Suelta. Él va a hacer mejor uso de lo que tú le entregas, que tú mismo, que yo mismo.